lugar, cada orador va a tener 7 minutos para realizar su discurso y tiene la obligación de citar al menos un punto de información. Los puntos de información deben durar máximo 15 segundos, de lo contrario se les aplicará una sanción que ya está establecida en el reglamento. Se recuerda que el primer y último minuto del discurso están protegidos, entonces durante este tiempo no se pueden hacer puntos de información. Y también recordarles que está terminantemente prohibido el uso de dispositivos electrónicos, así como cualquier tipo de interacción o conversación que tengan con su persona tutora. Dicho esto, vamos a proceder a darles el tiempo restante para redactar la moción. Perdón, quizás también hacer una pequeña aclaración para el panel de jueces. Estas indicaciones son indicaciones generales del formato del debate. Como no tenemos un otro equipo debatiente, el asunto de los puntos de información pues no aplicaría para este caso del debate, ya que no hay otro equipo que pueda hacer las intervenciones. A la sociedad una debate que ya tienen la moción. Como no hay equipo de oposición, entonces pueden proceder a leerla. Bueno, la moción establecida por la bancada de gobierno, en este caso una debate, esta casa está en contra de la reelección consecutiva de diputados. Bueno, es una disculpa, repito, la moción establecida es: esta casa está en contra de la reelección consecutiva de diputados. Le hago la pregunta al equipo debatiente: ¿van a necesitar los 15 minutos de preparación o podemos iniciar el debate? Bueno, por consenso del equipo de debate vamos a iniciar entonces, cediéndole la palabra al primer ministro del gobierno por un lapso de 7 minutos. Voy a hacer uso del cronómetro para no estar metiendo atrás. Empiezo mi discurso en 3, 2, 1. Muy buenas tardes al público presente, al panel de jueces y a la moderación. Hoy venimos a hablar sobre la reelección consecutiva de diputados. ¿El por qué esta bancada está en contra de la reelección consecutiva? Bueno, pues primero hay que entender el contexto nacional. Costa Rica es el único país de Latinoamérica que no existe la reelección inmediata o consecutiva en la región, en Latinoamérica. Sin embargo, somos el país del puesto 17 de la mejor democracia en la región, solo superadas por Uruguay y encima por 2 puestos de Chile, que esos sí tienen la reelección consecutiva. Entonces, esto es un claro ejemplo que no es necesario en sí para una buena democracia. Además que ya tenemos establecido que se puede dar la reelección, sin embargo no consecutiva. ¿Por qué? Bueno, pues tenemos una tradición democrática en sí, en que se pueda estar diferenciando, teniendo diferentes personas, de diputados, personalidades, visiones, pensamientos. Por esto es que debemos en sí comparar lo que estamos teniendo en este momento con lo que sería en un mundo en sí en el que se establezca que se puede tener la reelección consecutiva. Pero también debemos entender el contexto tanto internacional como en Guatemala, un país de la región que tiene de los 160 diputados en las últimas elecciones, 64 fueron reelegidos, alrededor del 40%. 40% de las mismas personas, y no se ha visto un cambio bastante importante en sus políticas. Podemos ver como en Guatemala está teniendo problemas con esas mismas, con las elecciones de sus leyes, con las acciones que se demuestran en sí a llevarlas a cabo. Además, Chile, que ahora sí estamos 2 puestos por encima de ellos, han tenido de 78 diputados que han resultado reelectos. Esto es increíble. ¿Cómo pueden tener tanta cantidad de reelecciones? Además de que hay algunos que han estado hasta por 24 años, cuando en su misma constitución dicen que no pueden tener más de una reelección consecutiva. Entonces, ¿cómo es posible que esto se permita
entonces nosotros estaríamos dando paso para que esto pase. Tenemos que también ver el ejemplo de lo que ha pasado en la alcaldía de San José. Desde el 98 la misma persona fue alcalde. Si damos paso en sí a que se pueda reelegir, una política así podría cambiar y que pase lo mismo que en las municipalidades. Que sí, lo estamos cambiando, estamos limitándolo. Pero entonces, ¿por qué vamos a permitir una reelección de diputados si estamos limitando a los alcaldes? Nosotros somos un país que no permite la reelección presidencial. México, dando un ejemplo, también México, siendo un país que no permite la reelección presidencial, ha estado batallando en sí con la reelección de diputados y se ha visto que no ha tenido una buena visión, una buena perspectiva ante su pueblo, ante el pueblo mexicano. ¿Por qué? Bueno, porque esto ha estado pasando en tanto en Guatemala, México, Chile, hasta Uruguay, y aquí en Costa Rica se ha escuchado bastante a las mismas personas decir: quedan los mismos siempre. Entonces vamos a dejar en sí en que en los mismos pensamientos, las mismas personas que siempre están, o que la gente dice que siempre están, aún así no los estamos teniendo reelegidos, y se siente de esa manera, se siente que son los mismos pensamientos, que son las mismas personas. Entonces esto no puede ser así en nuestra política. Por esto, comparando en un mundo en el que se pueda reelegir a uno en el que, como vemos hoy en día, no se permite la reelección consecutiva, es porque esto es por nuestra Constitución. Digamos, una discusión sobre una reforma constitucional, ¿cuánto duraría? Duramos en sí, en solo un proyecto de ley, 575 días. Entonces, en una reforma constitucional, ¿cuánto tardaríamos? Si ya estamos tardando casi 2 años en una discusión de proyectos de ley, entonces, ¿qué vamos a hacer con una reforma constitucional? Una discusión de todo el periodo que tienen los diputados. Eso es inviable, sí. Además, que tenía una poca probabilidad práctica. Ya mencionando el caso de San José, de la municipalidad de San José. ¿Cuántas veces no hemos visto a la gente quejarse que la municipalidad no ha hecho las acciones que se deberían de hacer? Y esto ha sido porque el mismo pensamiento, las mismas personas toman las mismas acciones. Además, como tercer punto en sí, limitaría la representatividad. ¿Cuántas personas hay en sí que sean menores de 40 años como diputados? Muy pocas. En sí, hasta más adelante se va a dar el número exacto con mi viceministra. Entonces, ¿cómo es posible que en sí queremos representar al pueblo, pero aún así estamos abogando, o algunos están proponiendo que se reelijan las mismas personas? No es lo mismo, no sería lo mismo ver la visión política o la línea política de una persona que ya ha estado bastante tiempo en el poder a una persona joven. Hay diferentes ideas, hay diferentes visiones, ideas políticas. Entonces esto podría limitar la representatividad. Además, otra forma en que la limitaría es de que los casos de que los proyectos archivados, ¿cuántos proyectos archivados hay por los diputados? Hay más de 80, y esto se ve en el Consejo Universitario de la UCR. Se han archivado proyectos como de una reforma parcial del capítulo 6 de la ley de 7600. O sea, somos un gobierno en que va a favor de su pueblo, pero estamos yendo en contra de personas con discapacidad, archivando leyes que son a favor de ellos. Además, también otros tipos de leyes que son como para la permanencia de perros para personas ciegas o de asistencia también. Entonces, a la hora de ver de que si quedan las mismas personas, no quedarían las mismas acciones o las mismas decisiones siempre. Por esto, Costa Rica no debería de dejar la reelección o permitir la reelección consecutiva de diputados. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos al primer ministro del Gobierno por su intervención y le solicitamos a la viceministra que por favor pase al podio para iniciar su discurso por 7 minutos.
tienden a aumentar su poder dentro de ciertos ámbitos. Y con este nuevo poder, con esta gran cantidad de poder, lo que puede llevar es que este se dé un uso indebido de sus puestos públicos y para el beneficio personal. La reelección de diputados justamente llevaría a esto, a que todavía si existe cierto grado de poder que pueden llegar a tener estos entes, todavía pueden incrementarlo y justamente la rotación de diputados puede llegar a disminuirlo. Y no solamente es que puede llegar a concentrar ese poder, sino que puede llegar a limitar a las personas que quieran llegar a ciertos puestos públicos. Y es que, aunque es cierto que nuestra democracia, aunque exista la reelección, puede llevar a que existan nuevos diputados, no se puede comparar si estos ya tienen una concentración de lo que es el poder, ya tienen una influencia en ciertas instituciones, en ciertas empresas, que obviamente una persona que no ha estado en esta situación no va a tener, y puede ponerlo en una situación de desventaja. Y no solamente es esto, es que si se llega a tener a un diputado en la misma situación, siempre se van a escuchar las mismas voces, siempre se van a tener las mismas perspectivas ante un mismo problema. Y justamente eso es un gran problema, justamente porque se deja de lado visiones que son necesarias para el desarrollo de nuestro país, que son necesarias para el avance de nuestro país. Se deja de lado grupos minoritarios que ya durante mucho tiempo han sido marginalizados o que han sido dejados de lado por nuestros diputados. Y van a ser justamente las mismas voces las que los van a tratar de representar. Claramente eso no va a pasar. Lo único que va a ocurrir es que nuevamente se llegue a beneficiar ciertos grupos específicos de personas, que se deje de lado estos grupos que han sido marginalizados, que el gobierno no ha sido capaz de atender sus necesidades. Y ejemplo de esto es el gran descontento que se ha presentado en nuestro país. ¿Cuántas protestas no han existido en los últimos años? Que se ha mantenido el mismo status quo, que no han habido cambios significativos. Y es justamente porque siempre terminan estando las mismas personas en el poder. Y también deja de lado ciertos grupos, otra vez, que no han tenido tanta representación en puestos de política, como es el caso de las personas jóvenes, tal como ha mencionado mi primer ministro. Y es que justamente una reelección lo único que haría es desincentivar a las personas jóvenes en puestos de política. Y justamente en la actualidad, en el gobierno actual, solo el 16% de 57 diputados son menores de 40 años y solamente hay un diputado menor de 30 años, lo cual claramente demuestra que hay una gran cantidad de jóvenes que no se están representando. Y eso no solamente se ve en puestos de política, sino también en general en lo que es la representación, en lo que es la participación de la democracia. Y como ejemplo de esto es la falta de representación o bien de participación que han tenido los jóvenes en países que ya existe la reelección, como es el caso de Chile, en donde el 90% de jóvenes chilenos no están interesados en participar en política. Pero ¿cómo van a estar interesados si realmente no tienen una representación justa? ¿Cómo se espera que estos lleguen a tener un interés genuino en la representación si no se les da el espacio, porque siempre son las mismas caras? Y ya nuestro país tiene severos problemas severos problemas en cuanto a lo que es la participación ciudadana. Ejemplo de esto es las últimas 3 elecciones que han habido, las últimas elecciones presidenciales y de diputación, que en el 2022 el 43.24% de la población votante no fue a votar. Casi la mitad de la población no se encuentra conforme con las decisiones que se han llegado a tomar. Ya no se sienten en la necesidad de participar de lo que es tan importante para nosotros, que es la democracia. Pero ¿cómo? Si siempre las mismas personas llegan, toman las mismas decisiones o directamente no toman ninguna decisión porque pasan
durante 4 años discutiendo los mismos proyectos, algunos los desechan y no se llega a ningún tipo de decisión. Por lo tanto, la reelección de diputados lo único que haría es favorecer el status quo, las decisiones de algunos, es un grupo específico de la población, no solamente algunos, no a todos. Y esto nada más lo que haría es limitar el avance del país o que se vean nuevas perspectivas, nuevas voces que son necesarias justamente para un avance. Muchas gracias. Gracias a la viceministra del Gobierno. En este momento cedemos la palabra al extensionista de la bancada por 7 minutos. La reelección de diputados afecta a la salud democrática de nuestro país. Muy buenas tardes, estimados jurados, persona moderadora, público que nos acompaña tanto de manera presencial como de manera virtual y a mi queridísima bancada de gobierno. Su servidor Xavier Jiménez Campos, en calidad de extensionista, quiero hablar de un tema que considero esencial para la salud democrática de nuestro país, como ya lo comenté, que es la reelección de diputados. En primera instancia, voy a informar cómo estructuraré mi discurso. Empezaré extendiendo los puntos ya dados por mi primer ministro y mi viceministra de bancada. Luego hablaré un poco de los argumentos en contra de esta reelección de diputados. Aparte también se hablará de esta falacia de que la reelección de diputados va a agilizar el proceso legislativo, sino que lo va a entorpecer, y así como unas percepciones de los ciudadanos. En primera instancia, quiero hablar que mi primer ministro dio un discurso claro acerca de cómo está esa percepción ciudadana en contra de la reelección de diputados. Si actualmente sabemos que hemos sido gobernados por las mismas élites de poder en nuestro país, los cuales han hecho políticas públicas en contra de toda la ciudadanía y todavía siguen metidos en la Asamblea Legislativa. ¿Qué queremos decir nosotros con esto? Una reelección consecutiva, como ya lo explicaba tanto mi primer ministro como mi viceministra, afectaría a la percepción ciudadana de esta Asamblea Legislativa, del primer poder de la República. Esto sabiendo que son los mismos de siempre que nos van a gobernar, no van a cambiar las acciones y no van a cambiar las políticas en pro de la ciudadanía costarricense. Mi viceministra también hablaba de algo muy interesante: los sectores reprimidos, los sectores olvidados por la Asamblea Legislativa. Mi primer ministro mencionó el tema de los perros acompañantes para las personas no videntes, pero también la ley 7600. ¿Hace cuánto no tenemos un diputado que presente alguna discapacidad? Esta representatividad dentro de la Asamblea Legislativa se ha ido perdiendo poco a poco. Empezamos con los argumentos. Bueno, la reelección de diputados, se dice que estar a favor es bajo una promesa de agilizar este proceso democrático, de agilizar el proceso legislativo, de agilizar la aprobación de leyes por esta experiencia. Pero no, señores, la continuidad en un cargo no va a acelerar la elaboración y aprobación de leyes. Esta continuidad puede convertirse en un peligro seguro. La falta de rotación en puestos en la Asamblea Legislativa va a hacer que no entren nuevas voces con nuevas perspectivas y nuevas formas de hacer política, que eso es lo que ocupa nuestro país. Cambiar la política que nos ha llevado a donde estamos a día de hoy. Poder tener nuevas voces con nuevas perspectivas para poder elaborar proyectos con otra visión. Como lo decían mis compañeros, los proyectos ahora en la Asamblea Legislativa han estado estancados mucho tiempo. Hay muchos proyectos que se han archivado, hay muchos proyectos que han quedado en el olvido. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas élites del país gobernándonos y eso no ha cambiado. Además, la elección consecutiva de algunos diputados va a generar una desconfianza en la percepción, como decía mi primer ministro, que siempre quedan los mismos. Esto va a socavar la confianza en nuestro sistema democrático, que por cierto, según la revista de Economist, somos el segundo país dentro de Latinoamérica, solo superados por Uruguay, y tenemos una puntuación de democracia de 8.29, catalogándonos una democracia plena. ¿Para qué? Incluir algo que sabemos que va a socavar la confianza del pueblo en nuestro sistema legislativo, que se ya vio que también había una percepción fea de la reelección dentro de las municipalidades.
Eso lo que haría es que nuestra democracia baje en ese índice tan importante. Este sentimiento de que siempre quedan los mismos es muy comprensible, ya que falta la variedad de representación en la Asamblea Legislativa. Esto va a provocar una gran desconexión de nuestros legisladores con la opinión y las necesidades del pueblo. Si nos enfocamos en esta falsa agilización de los procesos legislativos, tenemos que conocer que la experiencia acumulada de los diputados reelectos puede no traducirse siempre en eficiencia o en eficacia. La falta de nuevas perspectivas, enfoques, va a estancar esta evolución que necesitamos nosotros en nuestra Asamblea Legislativa para las políticas y la capacidad, muy importante, de adaptarse a las cambiantes demandas que tiene nuestra sociedad. Aparte de esto, podemos decir que las nuevas voces dentro de la Asamblea Legislativa han dado frutos. Ya lo comentó mi viceministra, las personas jóvenes, ha bajado mucho el número de personas jóvenes en nuestra Asamblea Legislativa. Tenemos muy poca representatividad de muchos sectores en nuestra Asamblea Legislativa. ¿Cómo queremos reelegir diputados que ya han estado en nuestra Asamblea Legislativa y quedar como un caso, lo comentaba mi primer ministro, como en Guatemala, el 40% de los diputados salientes volvieron a entrar a la Asamblea Legislativa? No quiero yo imaginarme cómo sería eso en Costa Rica. No cambiar esas caras que vemos todos los días, no cambiar quiénes lideran las comisiones legislativas, no cambiar quiénes lideran el poder legislativo. Entonces, es necesario estar en contra de la reelección de diputados. Va a afectar tanto a la salud democrática de nuestro país como a la percepción de la ciudadanía, como a la representación que tendremos en la Asamblea Legislativa. En conclusión, me gustaría decir que una reelección de diputados, si bien puede parecer una forma de agilizar este proceso legislativo, conlleva riesgos significativos. La falta de una rotación va a entorpecer la innovación y la evolución de nuestro sistema legislativo. Va a contribuir a la desconfianza de la ciudadanía y perpetuar una sensación de estancamiento en la representación legislativa. Nosotros como bancada de gobierno queremos que aboguemos por un sistema que equilibre la experiencia con las nuevas voces, con las necesidades, con nuevos enfoques. Un sistema para asegurar un proceso legislativo dinámico, auténtico y representativo. Muchísimas gracias y buena tarde. Muchas gracias al extensionista de gobierno. Ahora solicitamos al Látigo que por favor pase el código para iniciar su discurso por 7 minutos. Buenas tardes, señores jurados, un gusto. Mi nombre es Mariano Hernández Calderón y hoy les vengo a decir por qué definitivamente hemos comprobado que debemos seguir con nuestra Constitución como está. La forma en la cual lo voy a demostrar es precisamente resumiendo los puntos que ha tenido mi primer ministro, mi viceministra y mi extensionista para poder así comprobarles que definitivamente debemos conservar nuestra democracia como está. Y es como lo dijo nuestro primer ministro, somos el único país en Latinoamérica sin reelección consecutiva. ¿Para qué vamos a cambiar, señores y señores? ¿Para qué vamos a cambiar si somos el segundo país con mejor democracia de Latinoamérica? Es decir, vamos a también retroceder en esta democracia. ¿Por qué vamos a tomar este riesgo? Porque eso es lo que es esta propuesta, un riesgo enorme y sumamente grande que va a tomar el riesgo el país de Costa Rica, una disculpa, porque es sumamente arriesgado cambiar esto, precisamente como lo dijo mi extensionista. Esto va a provocar muchísimas preocupaciones para el pueblo. Siguiendo con el ejemplo que dio mi primer ministro, el ejemplo de la alcaldía de San José, se ha repetido durante años las mismas personas y el pueblo de San José también está harto de estas constantes personas, de las mismas personas que estén presentes. Además también el ejemplo de Guatemala, ¿cómo es posible que 78 diputados han sido ya reelectos? Esto es lo que queremos para Costa Rica, esto es lo que queremos para nuestro país. Las mismas personas siempre, una y otra vez, y todo el mundo siempre quedándose por exactamente lo mismo. No, señores y señoras, eso no puede ser así. Además, las leyes archivadas que han tenido los diputados durante el tiempo que han estado han sido demasiadas. Una reelección no es la forma de solucionar esos archivos, no, es una mejor forma de poder distribuirlos. Ahora bien, siguiendo con los argumentos de mi viceministra,
La concentración de poder y las redes de influencia que se pueden llevar a cabo mediante una reelección son enormes, porque ya es posible ver cierto nivel de favoritismo dentro del poder. Más aún se va a concentrar, más aún van a estar las mismas personas, porque van a estar siempre precisamente los mismos, y como también va a desincentivar a los jóvenes de poder participar, de poder ejercer su voto, de poder ejercer su forma de pensar, porque precisamente el 16% de los diputados son menores de 40 y solamente hay uno menor de 30 años. Eso no es darle voz a la juventud costarricense, eso no es darle su lugar que merecen los jóvenes dentro de esa asamblea. Ahora también está el problema de participación ciudadana. 43.24% de la población no fue a votar a las últimas elecciones. Esto es algo increíble, señores y señoras. ¿Cómo es posible que casi la mitad de la población costarricense no esté ejerciendo su derecho? ¿Y por qué es esto? Precisamente, como le mencionó mi viceministra, es porque están siempre los mismos, se están repitiendo los ciclos, no dan espacios a nuevas voces jóvenes, frescas, que deben ser incluidas para que de esta forma precisamente podamos mejorar de poco a poco. Ahora bien, continuando con lo que dijo mi extensionista, la continuidad no acelera las leyes, no. Nosotros más bien tenemos que ver cuáles leyes están archivadas, tenemos que saber bien y poder seguir con estas, no simplemente estar tomándolas, archivándolas de una forma tan casual, porque como lo dijo mi extensionista, esta no es la solución, más bien es un riesgo que vamos a tomar todos los costarricenses de tener siempre las mismas personas en el poder, de crear redes de influencia, de disminuir incluso nuestra democracia, como lo mencionó el extensionista, de bajar de nuestro segundo mejor país, entre el segundo país con mejor democracia, poder bajar incluso más, poder bajar escalones. No, señores y señoras, esa no es la solución. La desconfianza del pueblo está más alta que nunca. La desconfianza del pueblo a las personas que siempre les han prometido y siempre han estado y siempre se han repetido ya es demasiado. La desconfianza está en un auge. Y por eso hemos probado que debemos conservar nuestra democracia y debemos conservar debemos conservarla por medio de conservar nuestra democracia. Muchas gracias. Agradecemos al árbitro del gobierno por su intervención y con esto finalizamos el debate. Vamos a proceder solicitándole a todas las personas que se encuentran en público y también al equipo de debate, excepto a la persona que vaya a ser fiscal, que por favor se retiren de la sala. Afuera del café, y vamos a tomar 15 minutos para que los jueces puedan deliberar los resultados. Vamos ahora a continuar a la deliberación de los jueces para que nos dé la presentación de resultados. Le cedo la palabra al señor juez. Bueno. Muy buenas tardes. Mi nombre es Marcos Amador Tenorio, yo soy doctor en Derecho del Trabajo y Seguridad Social. Trabajé en servicios técnicos de la Asamblea Legislativa durante muchos años, expresidente de la Comisión de Derecho Laboral del Colegio de Abogados y expresidente del Consejo Nacional de Salarios, entre otros cargos que he ocupado. Y quiero saludarlos a todos y muchas gracias por esta actividad. ¿Por qué me presento así? Porque ustedes no me conocen. Entonces, vaya a hacer esto para decirle a los señores debatientes que hay que presentarse. Aquí hablamos del primer ministro, que no sé quién es el primer ministro. Yo podría saber si vivo en Inglaterra quién es el primer ministro de Inglaterra, pero no sé. Aquí, quién es el primer ministro, no sé cuál es su nombre, no sé a qué se dedica, no sé qué es lo que hace. Y otra cosa importante, hay que saludar al público. Cuando vamos a dar un discurso, lo primero que hago es saludar al público. ¿A qué público me digo? No sé.
Entonces, vamos a hablar al público que me dirijo de primero. Y por respeto a ese público me presento, para que me conozca, para que sepa quién soy, quién quiero hablar. Supónganse, yo he sido profesor universitario de toda la vida, supónganse que yo llego a dar una clase de ustedes y que no le digo quién soy. Entonces, habrá poca empatía posiblemente o ninguna ganas de escucharme, porque llegar a hablar ahí puede llegar a ver cualquiera. Pero si yo digo que va a llegar a ver el curso de Franklin Chan, yo diré ese curso que debe ser interesante lo que ese señor diga, Franklin Chan, ¿verdad? Dicho eso, estamos en un debate en donde por el fondo no nos interesa si alguien tenga o no razón, nos interesa porque esto es un debate discursivo. Y en esa tesitura, posiblemente si tenga o no razón, no nos interesa. Sí nos interesa cómo defienden los argumentos. Uno podrá no estar de acuerdo con otra persona en su ideología o en su cosa, pero si uno sabe cómo defiende los argumentos, le brinda pleitesía y respeto. Pleitesía es el caso, respeto siempre. Y en ese sentido, de eso se trata, no es que nos convenzan, es cuáles argumentos tienen para convencernos. Y en eso quisiéramos señalar entonces, antes de dar la puntuación, algunas falencias, y esto lo hacemos con el ánimo de que ustedes sea una cuestión de retroalimentación, porque en el caso nuestro, en el caso particular, y en mi vida acá, en el caso mío yo he estado casi como jurado, casi que desde que inició este concurso, cuando lo dirigía o lo coordinaba mi buen amigo don Francisco Flores, y solamente algunos que no han participado como jurado, pero la intención es precisamente esa. Además, al equipo de ustedes, yo fui hasta la Universidad Nacional de darles una charla con, ¿cómo se llama el muchacho? Con Walter, me invitó y fuimos a dar unas charlas y algunos tips. Entonces, desde esa perspectiva, varias cosas. Primero, las dos primeras personas no se presentaron, hablo del primer ministro y la viceministra. Utilización de algunas muletillas como en sí, no utiliza signos de gesticulación algunas personas para acentuar la elocuencia, los puntos que son dignos de resaltar. Hay que ser elocuente, hay que mover el cuerpo, hay que fijar la mirada en alguien, que alguien lo vuelva a ver a uno, acentuar cuando uno quiere ponerle, como cuando escribimos, igual, uno le pone en negrita lo que hay que ponerle en negrita y le pone subraya lo que hay que subrayar, ¿verdad? Y hay textos que no, que son todos directos, y esto me parece un texto muy plano, por eso, porque no hubo acentuación. Se utilizan, en el caso de la muchacha, con debido respeto, utiliza algunas reiteraciones en razón de que trata de leer su discurso y a la vez fija su mirada en el público, tratando de tener, ¿cómo se llama?, una comunicación. Hubo muchos distractores, como se dijo acá, abría la puerta cada rato y eso la desconcentró un poco. En el caso de ella nos pareció que tiene una muy buena entonación y muy buena dicción, se le entiende perfectamente lo que dijo, hace un buen uso del lenguaje corporal, ella sí mueve sus manos, ella vuelve a ver a diferentes personas, eso nos pareció un punto alto. La tercera persona sí saludó a los presentes, nos parece que fue el mejor discurso. Primero porque se presentó adecuadamente, fijó un ítem procesal en el discurso, o sea, dijo de qué iba a hablar, cómo lo iba a diseñar, lo traía mentalmente diseñado su discurso. Una buena entonación, una utilización de un lenguaje corporal adecuado, pone la acentuación donde tiene que ponerla, fija la mirada cuando hay que fijarla, vuelve a ver un libreto que tiene cuando tiene que volverlo a ver, eso no hay ningún problema. Lo malo es leer el libreto, pero no importa llevar, como hacíamos cuando estábamos estudiando nosotros hace muchísimos años, fichas de lectura, ¿recuerdan? No fue llevar una ficha de lectura pues para no perderse, pero, o sea, eso está bien, es una herramienta que se utiliza en el discurso, mas no hay que sentarse a leer, ¿verdad? Eso lo hacen a presentar a la televisión como un pronto que tienen enfrente, pero para cuando uno va a hacer un discurso diferente a ese, pues tiene que utilizarlo, pero no necesariamente leerlo completamente. Se apoyó en apuntes sin leer el texto, lo que queremos decir, y utiliza datos y cita fuentes, ¿verdad? Por ejemplo, citó ahí una fuente de Economics, es una revista de prestigio.
persona que participó como látigo, miren, el trabajo del látigo es sellar lo que dijeron los tres anteriores. Tiene que decir, mi primer ministro fue elocuente en decir esto y esto y esto y esto, y yo digo que eso es así por tal y cosa. La segunda viceministra dijo esto y esto y esto, y es importante que se recalque. Ahí, pero parece que en este caso traía un discurso preparado de él personalmente, sin referirse mucho, nada más alguna vez se refirió al primer ministro. Utilizó algunas frases que podían ser temerarias, porque cuando no hay una fuente, cuando no se cita la fuente, debe ser temeraria. Por ejemplo, se refirió, sin entrar si tiene o no razón, a que, por ejemplo, el pueblo de San José está harto de la repetición de alcalde. ¿Quién le dijo eso? Porque resulta que, independientemente, repito, no tengo nada con el señor Araya, pero que raro que cada vez que lo ponen ya hay alcalde. Entonces, ¿de dónde es la fuente para decir que el resto del pueblo que no lo pone está harto de él? ¿Verdad? No digo cuál es la fuente. Lo cual es peligroso, además, ¿verdad? Un abogado. No argumenta su afirmación y luego, por ejemplo, dijo: la desconfianza del pueblo está en auge. ¿Cuáles son los datos duros para decir que está en auge? ¿En qué encuesta se fundamentó para decir que eso está en auge? Puede ser una percepción, lo cual está bien, todos tenemos percepciones, pero ¿cuál es la fuente donde fundamenta que el pueblo está, que la desconfianza del pueblo está en auge? Podría decir, bueno, está en auge porque precisamente se extrae con total claridad que a la hora de votar solamente va un porcentaje mínimo, etcétera, etcétera. Lo cual tiene que argumentarlo, pero no lo argumenta. Hace un buen manejo, eso sí, un buen uso del lenguaje corporal, aunque sí mira mucho sus apuntes. Y lo más grave, desde mi perspectiva, le sobró mucho tiempo, que debió de aprovechar más de 2 minutos, cuando debió de aprovechar, más que no hay presión de la nerviosidad que pueda causar, o el nervio que pueda causar, la alteración de los nervios que pueda causar cuando hay un contrincante enfrente. Pues debieron de haberse lucido, como aquí dijo uno de los ejemplos, era para lucirse, ese discurso, sin tener la presión de que no hay otro opositor. Luego algunos datos que sugieren aquí algunos especialistas que están en la mesa, como la comparación de la elección de alcaldes con la de diputados. A ver, estamos hablando de diputados, no sabemos de dónde salieron esos datos de comparar los alcaldes con los diputados, porque son dos cosas diferentes, y además porque en Costa Rica hasta hace unos años, como hasta esta elección, había repetición de alcaldes, ahora no lo hay, y con los diputados no ha habido repetición de elección. Entonces hay que fijarse en la elección de los diputados, cuáles son los argumentos de por qué deben o no deben repetir, buscar en la misma gente de la Asamblea Legislativa, los especialistas de la Asamblea Legislativa, por qué es importante que el repita o no repita, para tener algún argumento sólido, ¿verdad? En el caso de nosotros tres por lo menos, que hemos trabajado durante muchísimos años, sabemos que los diputados al tercer año están empezando a aprender, ¿verdad? Entonces hay argumentos que hay que debatirlos con argumentos fuertes. Faltó un poco la argumentación de los proyectos archivados y la ley 7600, no logramos entender bien eso. A ver, ¿dónde salió eso? ¿Cómo salió? ¿Por qué se archivaron? ¿Cómo se archivaron? En fin, nos faltó un poco, digamos, de fondo de argumentación política. Todos esos datos o esos apuntes que tomamos aquí se los decimos con el mayor cariño y con el mayor respeto, para que sirvan de retroalimentación y para que, pues, en los próximos debates los tomen en cuenta, si les parece. Dicho eso, entonces, la puntuación queda de la siguiente manera. La puntuación, para información de ustedes y de acuerdo a las reglas del debate, se suman los puntos de cada uno de los jurados y se divide entre 4 en este caso. El primer ministro obtuvo un 78, la viceministra tuvo un 76, el extensionista de gobierno un 90 y el látigo un 79, para un total de 323. Un aplauso para ellos. Muy bien, por último agradecer
agradecer a todo al equipo debatiente, a los jueces por acompañarnos, al público que se encuentra aquí, que también está en la transmisión por sintonizarnos, y damos finalizado este debate. Muchas gracias.